aquel que tiene una escala de Glasgow inferior a 8. El riesgo de injuria cerebral, es decir, ¿cuándo podemos nosotros pensar que un paciente con un traumatismo craneoencefálico probablemente vaya a tener complicaciones más importantes? El famoso insulto cerebral o riesgo de injuria cerebral. Existen factores que, si están presentes durante el traumatismo craneoencefálico, nos van a hacer pensar en que estamos frente a un paciente con alto riesgo de injuria cerebral. Por ejemplo, pacientes que están en tratamiento con anticoagulantes. Dina Salazar, mencióneme un anticoagulante oral que usted conozca. Anticoagulante oral. Ajá. No me acuerdo si la warfarina es oral o se inyectaba. Exacto, pero la warfarina sí, es un anticoagulante. La warfarina es un anticoagulante. Ok, entonces un anticoagulante oral, si un paciente de pronto está tomando warfarina, como dice Dina, obviamente ese paciente que llegó con un traumatismo craneoencefálico leve, es decir, Glasgow 14-15, debe estar monitorizado. Ese paciente no se puede ir a su casa, así la tomografía resulte negativa. Ustedes dicen, paciente que está despierto, orientado, sin déficit neurológico, y la tomografía negativa, lo voy a mandar a casa. Ay, ay, ay. Pero en el anamnesis descubrimos que él está tomando anticoagulantes. No podemos cometer ese error, porque a veces los hematomas intraparenquimatosos postraumáticos pueden aparecer incluso en el arco de horas, de horas, días, ¿ok? Un paciente en estado alcohólico, no podemos, o sea, es un paciente que probablemente vaya a tener una injuria cerebral. Pacientes drogadictos, pacientes de edad avanzada, los ancianos, ¿verdad? Sobre todo porque los ancianos, pues generalmente, si viven solos, no solamente por la edad avanzada, sino que también si viven solos, es difícil que vaya a estar alguien al lado controlándoles, monitorizándoles, por más leve que sea, pues un paciente anciano debe tener esa consideración. Discapacidad previa, lo mismo, casi por el mismo comportamiento. Un paciente que de pronto tiene síndromes neurológicos asociados o un paciente con parálisis cerebral infantil, por ejemplo. Un paciente que de pronto no puede decir no haya alguien que lo esté monitorizando completamente y que lo pueda volver a traer a la institución, ¿no? Es imposible. Antecedentes de neurocirugía, es decir, recién el paciente fue operado de un tumor, fue operado de alguna otra situación quirúrgica, o pacientes epilépticos. ¿Ok? Entonces, a considerar estas cositas. No, me estoy equivocando. No, era acá. Aquí. Ok. Entonces, bueno, como ustedes ya saben, aquí hay una diapositiva donde reza los puntos de la escala de Glasgow, ¿sí? Donde recordemos que el punto máximo son 15 y el mínimo es 3, que prácticamente es como incompatible con la vida, ¿no? En el cual, sí, si la respuesta verbal no es evaluable, porque por ejemplo el paciente está intubado o el paciente está afásico, el puntaje máximo posible será de 10 y el mínimo de 2. Eso también hay que tener en consideración. Por ejemplo, esta diapositiva ustedes le pueden tomar una fotito, lo pueden cargar en su cuadernito de actividades y cuando les toque el internado, pues tenerlo, ¿no? En la emergencia, ¿no? Por si el médico confía en ustedes y le dice, por favor, evalúame ese paciente y dime cuánto tiene la escala de Glasgow, ¿no? Y esta tablita que ven que es muy importante, por ejemplo, cuando ver un paciente con riesgo de injuria cerebral, es decir, un paciente que vaya a tener un daño cerebral. Pacientes, por ejemplo, con un traumatismo craneoencefálico de bajo riesgo de injuria, un paciente asintomático sin pérdida de conocimiento. Ese paciente probablemente no vaya a desarrollar nada. O pacientes con síntomas menores, como por ejemplo tiene cefalea leve, tiene por ahí por el mareo, o vértigos o náuseas. El traumatismo craneoencefálico moderado con riesgo de injuria cerebral son aquellos que, por ejemplo, pacientes que han perdido el conocimiento, ustedes dicen, no, a este paciente lo voy a tener en observación porque es probable que pueda tener una injuria cerebral. Paciente con una cefalea evolutiva, ¿qué significa? Que
está su cefalea aumentando gradualmente y aumentando y aumentando. En pacientes menor de 2 años. En un paciente con una fractura de la base del cráneo, no lo podemos mandar así por así a casa. ¿Ok? O un paciente con una amnesia postraumática, es decir, no se recuerda ya de nada, ¿no? Ni siquiera la dinámica del accidente. Y los pacientes con traumatismo craneoencefálico de alto riesgo de injuria cerebral son aquellos que de pronto, asociado al traumatismo craneoencefálico, ya presentan un déficit neurológico. Pacientes que presentan una fractura con hundimiento, pacientes que presentan una herida penetrante o un deterioramiento del sensor. Ok. ¿Cuáles son los criterios de internación que yo tengo que considerar frente a un paciente con traumatismo craneoencefálico? ¿Ok? ¿O cuáles son los criterios de observación y de tratamiento médico no quirúrgico? Es decir, los criterios de internación son paciente con traumatismo craneoencefálico leve y que tiene un bajo riesgo de injuria, son aquellos que deben ser observados al menos por 6 horas durante la guardia. La internación de 24 horas está indicada solo cuando hay síntomas leves iguales, como por ejemplo los mareos que habíamos dicho, las náuseas, pacientes que de pronto tienen cefalea leve, etcétera, ¿no? Si hay una fractura lineal del cráneo, ¿ok? Y no hay la certeza también de un adecuado cuidado en su domicilio, es decir, hablamos de un anciano que de pronto vive solo y tiene un traumatismo craneoencefálico leve, pero este paciente no tenemos aún la certeza de que alguien se vaya a tomar el cuidado de él, entonces es preferible evitar este tipo de situación. Y el traumatismo craneoencefálico moderado o severo, con alto riesgo de injuria cerebral, pues obviamente estos pacientes hay que controlar la vía aérea y las funciones respiratorias, ¿no? Efectuar un examen neurológico minucioso para detectar si no hay algún riesgo o alguna situación inminente de peligro del paciente. No solamente, bueno, realizar radiografía de la columna cervical, yo prefiero hacer una vez la TAC total body, ¿no? La tomografía total del cuerpo, y si la tomografía muestra una resolución quirúrgica, pues debería realizarse la resolución lo más precoz posible. Y según lo descrito, pues previamente los tipos de lesiones traumáticas. Luego de la cirugía se controla siempre la escala de evaluación de Glasgow y si es posible hay que monitorear la PIC por medio de un sensor, que es la presión intracraneal, y en base a los niveles o a los valores de la PIC dar tratamiento médico, ¿no? Recordar que en caso de que la Glasgow sea igual o menor a 8, está indicada la colocación de un sistema para monitoreo de la PIC en el paciente con traumatismo cráneoencefálico. Entonces decíamos, bueno, las heridas de proyectil de arma de fuego obviamente tienen otro cuidado. Estos pacientes pues, deben estar monitoreados, o sea, aparte del tratamiento quirúrgico eventualmente, deben estar en una sala de cuidados intensivos. El traumatismo craneoencefálico asociado a maltrato infantil. Tenemos que la incidencia de trauma severo en menores de 3 años es generalmente muy baja. Por lo que sí se debe prestar atención al traumatismo de cráneo o traumatismo craneal asociado al maltrato infantil. En los niños que son violentamente sacudidos, pues se produce la aceleración y desaceleración angular de la cabeza, como habíamos dicho. El cerebro, los dos hemisferios son móviles,
pero su base es fija, ¿no? Entonces, al realizar estas sacudidas o los squatting baby, es probable que el niño vaya a realizar o vaya a tener consecuencias de laceraciones contusivas a nivel cerebral solamente realizando esta práctica que viene considerada maltrato infantil, ¿no? que muchos padres a veces pierden la cabeza y sacuden al niño en una furia, en un acto de coraje, y no saben que probablemente vayan a causar una injuria cerebral grave en los niños con el squatting baby. ¿Cuáles son los hallazgos que pueden permitirme a mí conocer o suponer que exista una eventual injuria cerebral debido a maltrato infantil en este caso, ¿no? El traumatismo craneoencefálico? Las hemorragias retinianas, los hematomas sudorales crónicos bilaterales en los niños, ¿no? Los hematomas sudorales bilaterales en los niños significa que el cerebro se sacudió y probablemente se rompieron las venas puentes y hubo el acúmulo de sangre. Las fracturas múltiples, si hay una fractura múltiple, probablemente ya estamos hablando de maltrato infantil, o una injuria neurológica severa. O sea, se puede asociar a fracturas costales, cuando vemos también no solamente fracturas del cráneo, sino también fracturas costales, debemos estar pensando probablemente que se trata de maltrato infantil. La muerte se produce por hipertensión endocranial y por lesión de la unión bulbo-medular. Ok. Respecto a la encefalopatía traumática crónica o demencia pugilística, bueno, quiero recalcar solo dos cositas. Está descrita generalmente en pacientes boxeadores retirados, ¿no? Incluso muchos de ellos pueden desarrollar la enfermedad o el síndrome de Parkinson o el extrapiramidalismo, y generalmente en las neuroimágenes se ve un paciente con una atrofia cerebral. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se dice que debe tener una duración prolongada de la carrera del boxeador, el retiro luego de los 28 años de edad y por lo menos haber tenido más de 20 combates, ¿no? Obviamente en los boxeadores profesionales, los cuales pues pueden generar esto de encefalopatía traumática crónica debido al trauma de los golpes, ¿no? Bueno, y por último, quería mencionarles acerca de la epilepsia postraumática. Es por esto que un paciente con traumatismo craneoencefálico, sobre todo de traumatismo craneoencefálico moderado y grave, debe ser observado en el arco de un mes, monitorizado por nuestro ambulatorio consulta externa o después del evento traumático, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Y al año ustedes le dan el alta. Alta significa que lo vi por consulta externa, no hubo ninguna crisis, no hubo ninguna alteración durante un año, el paciente ya definitivamente está dado de alta, ¿no? Es una de las complicaciones generalmente tardías del traumatismo craneoencefálico. La epilepsia tardía pues puede presentarse hasta 20 años. La epilepsia tardía, escuchen bien, puede presentarse hasta 20 años después del traumatismo craneoencefálico. El 50% aparece durante el primer año. Es por eso que yo les digo que es importante monitorizar el paciente con traumatismo craneoencefálico. Al menos yo sigo los protocolos europeos y lo monitoreamos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Porque recordar que el 50% de los pacientes pueden presentar una crisis convulsiva en el arco del primer año. Del 70 a 80% aparece durante los primeros 2 años ulteriores. Es más frecuente cuando hay antecedentes de epilepsias tempranas, y el 60 a 70% de los casos las convulsiones son generalizadas. Se observa una mayor incidencia en el traumatismo craneoencefálico con contusión cerebral, es decir, aquel que tuvo un hematoma epidural raramente pueda debutar con con una crisis convulsiva, un hematoma epidural, porque generalmente la injuria cerebral es extradural, es decir, por fuera de la dura madre. En cambio, cuando existe una contusión cerebral, una hemorragia subaracnoidea o un hematoma subdural postraumático, nosotros podemos pensar que probablemente este paciente deba ser monitorizado porque pueda desarrollar una crisis comicial.
Entonces, se observa con mayor incidencia los traumatismos craneoencefálicos con contusión cerebral o con hematoma celular. Las fracturas de cráneo y la pérdida de conciencia prolongada, es decir, más de 5 o 10 minutos, son signos predictivos importantes de que el paciente probablemente pueda convulsionar. Bueno, el tratamiento obviamente consiste en la profilaxis anticomicial, generalmente se administra la fenitoína. ¿Ok? Pero hoy por hoy existe un elenco de fármacos que pueden ser utilizados en la prevención. Siempre monitorizar con electroencefalogramas para ver simplemente el ritmo de la actividad cerebral. Si son sincrónicos, no hay actividades anómalas, obviamente es un paciente que probablemente no vaya ya a tener simplemente que el cuidado clínico y luego dado de alta. Como les había dicho, se realiza el tratamiento con la difenilidantoína a dosis de carga de 1260 miligramos y luego de mantenimiento por una semana de 300 miligramos. Es decir, un comprimido de 100 miligramos, que es la fenitoína o llamado también comercialmente Epamin, una cápsula de Epamin de 100 miligramos cada 8 horas. Entonces haríamos 3 veces al día esta cápsula. Chicos, yo sé que están cansaditos desde la mañana. Vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos y regresamos para tocar el tema de tumores cerebrales. Vayan a tomar un cafecito.